RTP. Nos acompaña Iván Endara, él es investigador de la Facultad de Ingeniería de Electricidad y Computación FIEC del ESPOL. Vamos a hablar con él sobre la incorporación de 643 megavatios del sistema eléctrico mediante proyectos de autogeneración y generación distribuida a partir de fuentes renovables. Bienvenido a la mañana en RTP, ingeniero Endara, gracias por acompañarnos. Buenos días, siempre un gusto estar con ustedes. Qué gusto. Hablemos de este primer tema porque me parece interesante esta propuesta de incorporación de 643 megavatios. El gobierno ha intentado incorporar generación nueva y permanente durante su periodo, pero le ha sido algo difícil. Y yo ayer justamente lo entrevistaba sobre ya la contratación y el alquiler de un nuevo barco de generación de apenas 90 a 99 megavatios, con capacidad hasta 100 megavatios. Y decíamos, todavía hay un déficit, ¿no?, de 700 megavatios pendientes. Esto vendría a cubrir qué tan factible es que llegue por el tiempo de estiaje, le suma, es pertinente. Tema, hay que considerar también que el hecho de que se haya firmado este convenio implica de que van a llegar estos 600 megavatios en unos 2-3 años. No está disponible ni para este año, mucho menos, y tampoco probablemente en gran parte para el próximo año. Pero aún así, algo que se ha mencionado muchas veces es la importancia de la empresa privada, de la inversión privada, como un apoyo hacia el Estado. Entonces, aquí podemos ver ya el Estado finalmente está dando esos pasos en búsqueda de la inversión privada, ya que se ha notado, como bien lo mencionas tú, la incapacidad de poder realizar las inversiones adecuadas en los momentos que se ha requerido, ¿no, verdad? Esto nos va a ayudar sin duda. Sin embargo, no es la solución a corto plazo, sino más bien una ayuda para el crecimiento de carga que se sigue dando en los últimos años. Usted mencionó sobre los tiempos, que decía que esto se pueda dar en unos años. Le pregunto, esta relación que pueda establecer el gobierno con la empresa privada que usted está indicando que parece que se está dando, le quiero preguntar, ¿de qué manera se está dando? ¿Cuáles son esos compromisos a los que se debería llegar de parte y parte para que eso pueda sostener un poco la llegada de esta promesa que ya va a venir, pero no es algo de manera no tan cortoplacista? ¿De qué manera deben establecerse esos compromisos y cuáles deberían ser las primeras acciones? Mira, una de las primeras acciones que efectivamente ya se ha tomado, que es bastante bueno, es la determinación de los pagos y aseguración del pago para la empresa privada. Esto es un motivo por el cual no se había empezado ni siquiera con la inversión de los convenios ya firmados hace años, ¿no, verdad? Como podemos hablar del Parque El Aromo. Estos hechos de que no se tenía fijado adecuadamente una metodología para asegurar que se le va a pagar a la empresa privada, y sabemos que cada vez cambia un gobierno y el gobierno cambia de prioridades. La empresa privada simplemente no quería invertir, sabiendo de que probablemente no le iban a pagar en el próximo periodo. Entonces, esto fue un buen paso que se dio ahora. Lo otro es tratar de habilitar más leyes que permitan la apertura del mercado eléctrico. Estamos en un mercado que es un mercado monopolista, manejado por el Estado, limitado por el Estado, que es juez y parte, entonces que impide que esta inversión privada pueda surgir. Estos de esos 600 megavatios, 400 son de autogeneración, es decir, 400 megavatios son generación que se va a quedar dentro de la empresa. Es como que yo pongo un generador en mi casa que solo va a servir para mi consumo, no va a servir para la venta al Estado. Entonces, ¿por qué gran parte de esto sucede? Porque las leyes del Estado, empezando desde la Constitución que se reformó años atrás, indican de que el mercado no puede ser privado, no pueden haber entes privados en un mercado eléctrico. Y esto limita bastante a esta negociación que se puede dar, y simplemente la empresa privada no puede más que hacer inversiones bastante limitadas, ¿no, verdad?, dependiendo de
el requerimiento del Estado y cuánto al Estado se le ocurre que puede pagar y debe pagar a esa empresa, y no lo deja a un libre mercado. En este sentido, sí quisiera continuar y tal vez llegar incluso a comparaciones de lo que ocurre en Colombia, que es tal vez, no sé si usted lo considera un ejemplo bastante válido para poder quizás reformar un poco nuestra propia constitución. Algo se hizo en la crisis del estiaje anterior de aumentar a una cantidad, creo que era 100 megavatios, no más ya la capacidad que podían generar los privados, pero aún así me acuerdo claramente que el Comité Permanente de Energía señalaba que igual se mantenía con el mismo espíritu estatista de no dejar que los privados pues puedan generar mayor energía, y así no solamente ellos se puedan desconectar del sistema energético en el momento que tengamos esta crisis, sino que tampoco se deja que sean proveedores del Estado. Colombia es un ejemplo, es perfectible como todo, pero ¿cómo podríamos ir avanzando para cambiar nuestra realidad? Porque podemos diagnosticarlos, pero tenemos algunas ideas de cómo podemos iniciar. Ya cambiamos de 10 a 100, ¿qué más podemos ir haciendo? Sí, mira, este cambio de 100 megavatios es 100 megavatios para autoconsumo. Quiere decir que incluso en estos 100 megavatios yo no le vendo al Estado. Para venta al Estado tengo límite de 10 megavatios. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el Estado sigue con esta limitante. Si yo pongo un generador, ¿no verdad? Y yo quiero poner un gran generador, ese gran generador va a ser para que se quede en mi casa, para que se quede en mi consumo. No me incentiva el Estado o no tiene las leyes y las regulaciones adecuadas para que yo le venda al Estado. Es más, me limita esa venta al Estado. Como habíamos hablado, por el mismo hecho de ser desde la Constitución, crear a la empresa de electricidad como un ente estatal de monopolio. Ahora, muchos países, es más, la gran cantidad de países utiliza al mercado eléctrico como un mercado de libre competencia, un mercado de libre de apertura a cualquier inversionista que lo desee. Finalmente se va a pagar lo que el mercado considera adecuado, en los tiempos adecuados. Es decir, yo dejo un mercado libre para que decida qué pagar, cuánto pagar, si quieren invertir, libre de invertir. Sin embargo, si yo invierto y invierto muy caro, pues nadie me va a comprar. Entonces, esa libertad que yo le doy al mercado permite que haya inversiones como en Colombia, bien buen ejemplo que has puesto, en el que el año pasado no se quedaron sin recurso energético, gracias a que tenían sobreinversión, por llamarlo de alguna manera, privada de generadores, por ejemplo, a diésel. Es más, Ecuador tuvo que recurrir a estos generadores privados de Colombia para hacer compras directas hacia nuestro país. Entonces, esto nos dice que privatizar, o no privatizar, pero permitir, el ingreso a la empresa privada es un buen paso. Si todos los países del primer mundo lo hacen y les va bien, si los países vecinos, Ecuador y Perú, que lo han hecho, no sufrieron como nosotros lo hemos hecho, significa que por aquí ya nos están dando ciertas luces de qué es lo que debería hacerse. Ahora, que las leyes se tienen que cambiar, definitivamente, que tenemos una capacidad muy pobre en términos normativos para la empresa privada. Creo que eso es lo que está en este momento asustando, digámoslo de cierta manera, al Estado para poder privatizar. Años atrás teníamos, la empresa era privada antes del cambio de constitución a la parte eléctrica pública. La parte eléctrica era privada, había muchas barcazas en el Ecuador y se tiene todavía un fantasma y un miedo de esa época en la que la inversión era bastante corta con respecto al requerimiento y los precios eran muy altos. Pero de nuevo, de ahí se tiene que aprender. ¿Por qué sucedía eso hace 20 años atrás? Porque las leyes permitían que la empresa privada abuse de su capacidad y su poder de venta, que es más o menos lo que pasaba en la empresa de telecomunicaciones años atrás, que sabemos que teníamos precios altísimos en términos telefónicos, y se ha empezado a regular para que sean un poco más adecuados al servicio que están dando. Lo mismo tenemos que, como bien mencionaba don Ramón en su momento, tenemos que llegar a una curva de aprendizaje o utilizar esa información previa como curva de aprendizaje para adquirir o permitir el ingreso a empresa privada.
Desde la perspectiva técnica, ¿qué retos podría suponer integrar generación distribuida en un sistema que históricamente se ha basado, por ejemplo, en grandes centrales hidroeléctricas? ¿Qué podría responder a una situación como esa? Mira, tenemos en la balanza dos puntos. El positivo es, vamos a permitir que el sistema tenga un respiro. Las redes de distribución de las grandes ciudades están a punto de colapsar. Si yo tengo generación distribuida, yo permito que estas redes tengan generación local, y eso significa que, vuelvo al mismo ejemplo de la casa, si yo genero en mi casa, significa que yo dejo de consumir de la red del Estado. Entonces empiezo a permitir que haya un poco más de espacio y deje de estar la red en el borde, en el límite del colapso. Entonces, por ese sentido es bastante bueno. El tema crítico o complicado para el cual el país todavía se está preparando es la capacidad de controlar estos grandes generadores dentro del mercado ecuatoriano en tiempo real. Entonces, poder permitir que entren a funcionar, porque el Estado por el momento con grandes generadores tiene la capacidad de decir, bueno, hoy día prendo Coca-Cola Sinclair, mañana prendo Daule Peripa, pasado prendo Molino, pero ya cuando tenemos generación distribuida en un gran número, ¿cómo controlo a todos esos generadores? Creo que esa es una de las principales desventajas que tiene y para lo cual el Estado no está preparado. Y finalmente, el hecho de que hay empresas que quieren invertir más de, por ejemplo, si yo voy a invertir 100 megavatios, ya no para autoconsumo, ya no para que se quede en mi casa, sino para mandarlo hacia la red, para venderle a Guayaquil, ¿no, verdad? Yo voy a poner 100 megavatios en mi casa, la red local no está preparada para enviar esa cantidad de energía, porque ha estado preparada para que llegue gran cantidad de energía, pero desde allá lejos, desde estos generadores en el otro lado del país. Okay. No tenemos la capacidad local en distribución para utilizar las redes con grandes cantidades de energía, que de nuevo significará un requerimiento de inversión local. 7:24 de la mañana, ingeniero Endara, muchísimas gracias por habernos acompañado y tratar de este tema de energético, sobre todo ya a puertas del estiaje, según el SENACE, que lo había establecido cerca de septiembre. Otros dicen que ya estamos a inicios del estiaje, en las primeras etapas, pero qué importante es conocer la visión de académicos. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana en RTP. Listo, siempre para ayudarlos a analizar un poquito más este punto. RTP